Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina Blasco, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, una de la madrugada hora peninsular del domingo 4 de agosto de 2024, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. El programa lo vamos a dedicar a Óscar Esplá y Triay, nacido en Alicante en 1889 y fallecido en Madrid en 1976, compositor, musicólogo, pedagogo y académico. Junto con Manuel de Falla, Joaquín Turina, Conrado del Campo y Jesús Guridi, podemos considerarlo uno de los fundadores del sinfonismo español moderno, que surgió a raíz de la generación del 27 de literatura y poesía. Comenzamos, como siempre, encomendando el programa a la Virgen María, ofreciendo el programa, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, de los benefactores, de los voluntarios y muy en especial encomendamos a las personas que están sufriendo por cualquier motivo. Especial recuerdo tenemos a los que nos escuchan desde los hospitales, porque están sufriendo el dolor en sí mismos o están acompañando a un familiar enfermo, para que la Virgen les consuele y les ayude a llevar la cruz. Vamos a rezar con un Ave María que acabo de descubrir, y se trata del Ave María de Franz Biel. Franz Biel, un compositor alemán nacido en 1906 y fallecido en 2001, y que compuso la mayor parte de sus obras fueron composiciones para coro. Escuchamos y rezamos con el Ave María de Franz Biel en una versión del coro de cámara Óscar Esplá de Alicante, dirigido por Luis Seguí. Grazie.
Y con esta oración del Ave María, con música de Franz Biel, en una versión del coro de cámara Óscar Esplá de Alicante, dirigidos por Luis Seguí, comenzamos Clásica en Radio María. Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina. El programa de hoy lo dedicamos a Óscar Esplá i Triay, nacido en Alicante en 1889 y fallecido en Madrid en 1976, compositor, musicólogo, pedagogo y académico. De formación autodidacta, inició sus estudios de ingeniería y filosofía que nunca llegó a completar debido a su vocación musical. Desde muy joven ya había aprendido música de la mano de su padre, como comentaré después. Perfeccionó sus estudios musicales en Francia, Alemania y Bélgica, países donde tuvo la oportunidad de trabajar la composición con eminentes maestros como Saint-Saëns y MacGregor. Francisca, la madre de Óscar Esplá, tocaba el piano, un viejo Erard, y también su padre Trino sabía lo que era el solfeo, lo que hoy en día llamamos lenguaje musical. Sin embargo, como el propio maestro Esplá dijo, mi afición musical se despertó en casa de mi abuelo paterno, Manuel. Allí había un instrumento parecido al aristón, el erefón, especie de organillo cuyo manubrio hacía girar unos cartones perforados por cuyos agujeros pasaba el aire para mover unas lengüetas, produciendo un sonido que se escuchaba muy toscamente. Por cierto, escuchaba trozos de zarzuela y los valses de Strauss. Y ahí, dice el maestro, empecé a sentir el placer por las sencillas melodías de las mejores zarzuelas, especialmente las de Barbieri, Arrieta y Gaztambide. A pesar de su notoria predisposición musical del niño Óscar, siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, se estimó que Amanda, su hermana, era la que debía estudiar música, y fue su padre Trino Esplá quien comenzó a darle lecciones. A ellas asistía el chico a modo de oyente. El resultado no se hizo esperar, y así, en tanto a lo largo de un año, la niña apenas había aprendido nada, en cambio Óscar sabía todas las lecciones. Ante el descubrimiento, el padre decidió destinar sus enseñanzas a Óscar. Muy pronto el discípulo superó al maestro, obligándole a preparar previamente las clases. Entonces se resolvió esta situación confiando la educación musical del niño al joven Fernando Lloret. Por desgracia, falleció a los 4 meses. Continuó la formación del niño Óscar Esplá con el maestro Juan Latorre Baeza, maestro con completa formación como pianista y compositor, inclinado preferentemente hacia el canto. Se formó en Madrid siendo condiscípulo en el Real Conservatorio de Conrado del Campo y Joaquín Turina, entre otros. El maestro Juan Latorre es el autor del himno de Alicante y profesor de un nutrido número de alicantinos. Volviendo a la figura de Óscar Esplá, considerado junto a Manuel de Falla como uno de los representantes más significativos de la música española, su obra se caracterizó por un sobrio aprovechamiento del folclore alicantino. En él, lo folclórico actuaba como componente de la historia, pero no como base de inspiración única. De actitud universal, abierto a aplicar los referentes ambientales y educacionales hasta hacerlos propios. Escribió ópera, música de cámara, orquestal, ballets, canciones, libros de estética musical, además de publicar artículos en varias publicaciones, como Revista Musical Hispanoamericana, Folifoni y Urogallo. Ganó el primer premio de composición otorgado por la Musiknationalgesellschaft de Viena en 1911 con la Suite Levantina.
Entre 1931 y 1936 presidió el Consejo Nacional de Música y posteriormente dirigió el Conservatorio de Madrid. Residió en Bruselas desde 1939 hasta 1951. En 1948 la UNESCO le encargó un estudio para definir el diapasón universal. Fue miembro extranjero del Institut de France y presidente de la sección española de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. En música escénica destacan los ballets Cíclopes d'Eiffage, de la que harían una versión sinfónica con el mismo título 10 años después, en 1926, habiéndose creado el ballet en 1916, El contrabandista de 1928, y en música sinfónica El sueño de Eros de 1904, La Nochebuena del Diablo de 1921, Las Cumbres 1924, Suite de pequeñas piezas 1931, Capricho pastoral. Homenaje a Arbós en 1932, Sonata del Sur en 1935 y Sinfonía Aitana de 1964 y el Salmo 129 de Profundis de 1966. Para el preludio Don Quijote velando las armas de 1924 se inspiró en el célebre episodio de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Escribió además las canciones playeras de 1930 y Canto rural a la República Española de 1931. También compuso música de cámara como Quinteto para piano y arcos, Sonata concertante de 1913, Trío para cuerda, Homenaje a Beethoven y Concierto de cámara y piano como Romanza antigua, La pájara pinta, Lírica española y Tonadas antiguas. Una de sus intervenciones más notable fue la restauración musical del Misterio de Elche en el año 1924, obra del siglo XIII. Entre los proyectos que no pudo realizar Esplá se encuentra una sinfonía de retaguardia, alusión directa a la llamada música de vanguardia. Desde 1960 hasta su muerte el 6 de enero de 1976 en Madrid, ejerce de profesor en el actual Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, del que tuve la suerte de ser alumno de 1971 hasta 1980 aproximadamente y pudiendo disfrutar de alguna clase magistral con el maestro Óscar Esplá, del que guardo un buen recuerdo. Sus restos reposan, según sus deseos, en el monasterio de la Santa Faz en Alicante, a unos 8 kilómetros más o menos de la ciudad. Actualmente, la música de Óscar Esplá está un poco olvidada, además de, como les decía anteriormente, de ser uno de los maestros que podemos considerar fundadores del sinfonismo español moderno, junto con Manuel de Falla, Turina y Corrado del Campo, así como Jesús Guridi. Clásica en Radio María. La obra que vamos a escuchar esta noche es la Sinfonía Aitana Opus 56, comenzada por el maestro en el año 1958 y acabada en 1964. La estrenó la Orquesta Nacional de España, dirigida por Rafael Fribeck de Burgos, el 31 de octubre de 1964 en Madrid. Una sinfonía de apariencia clásica, pero se desarrolla de un modo libre. El subtítulo que llevaba la obra es muy significativo: a la música tonal in memoriam. Las alusiones que encontramos a la música serial, incorporadas a una construcción tonal, pueden tomarse como una especie de crítica a las formas de composición contemporáneas. Esplá no abandonó nunca la música tonal. En esta obra parece expresar de forma dramática un estilo musical que tiende a su desaparición, en un mundo volcado hacia procesos atonales. Por otra parte, su título, Aitana, toma el nombre de la sierra más elevada de la región valenciana. Según el compositor, el título de la obra responde a situaciones líricas vividas en aquella sierra. La sierra de Aitana
Es la parte septentrional de la cordillera Bética, situada en el norte de la provincia de Alicante. El pico de Aitana es la cumbre más alta, con 1.558 metros. En sus estribaciones se encuentra el pueblo de Menimantell, perteneciente a la comarca de la Marina Baja. Pues escuchemos el primer movimiento de la Sinfonía Aitana, opus 56, Invocación lento, que empieza con una melodía lánguida de aires misteriosos que se desarrolla pasando por solos de la madera y diversas instrumentaciones hasta llegar a una sección más dinámica. Después, en una especie de recapitulación, el tema principal aparece en una forma más expresiva para terminar con los aires misteriosos iniciales con un sentimiento de nostalgia. El solo de flauta da paso a la tranquila coda. Lo escuchamos en versión de la Orquesta Nacional de España, dirigida por Rafael Fribeck de Burgos.
A continuación, seguimos con el segundo movimiento de la Sinfonía Aitana Opus 56 de Óscar Esplá. Este movimiento segundo es un allegro enérgico. Presenta unos temas de apariencia clásica, pero expresados de modo libre. El primer tema es enérgico, mientras que el segundo es de naturaleza lírica. Termina con una recapitulación del tema rítmico.
Acabamos de escuchar el segundo movimiento de la Sinfonía Aitana Opus 56 de Óscar Esplá, segundo movimiento alegro enérgico, en versión de la Orquesta Nacional de España, dirigida por Rafael Fribeck de Burgos. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Y continuando con el programa que dedicamos a Óscar Esplá y la audición de su Sinfonía Aitana Opus 56, vamos a escuchar el tercer movimiento, Andante Fugato. Comienza con un solo de violín que nos presenta un tema angustioso, pasando a la cuerda y desarrollando una forma fugada. Con el apoyo de repetidas notas del piano se inicia un nuevo tema, que culmina con un tutti orquestal para luego dejar a la cuerda sola con el tema angustioso y nostálgico. Las notas del piano acompañan la tranquila coda.
A continuación escuchamos el cuarto y último movimiento de la Sinfonía Aitana, opus 56 de Óscar Esplá. Este cuarto movimiento es un allegretto finale scherzando. Toma la forma de un scherzo mediante un tema rítmico con algunos acentos folclóricos. La sección que correspondería al trío es de carácter lírico. Se encuentran alusiones a la música serial mediante conjuntos de disonancias. La parte final empieza con un solo de flauta que nos conduce a la coda mediante sonidos disolviéndose en el espacio.
con este cuarto movimiento, Allegretto finale scherzando, completamos la audición de la Sinfonía Aitana Opus 56 de Óscar Esplá, en versión de la Orquesta Nacional de España dirigida por Rafael Fribeck de Burgos. Llegamos al final del programa que hemos dedicado a Óscar Esplá y Triay, nacido en Alicante en 1889 y fallecido en Madrid en 1976, compositor, musicólogo, pedagogo y académico. Junto a Manuel de Falla, Joaquín Turina, Conrado del Campo y Jesús Guridi, lo podemos considerar uno de los fundadores del sinfonismo español moderno que surgió de la generación del 27. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días, no se olviden. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.